Muy bien, hermanos. Hoy vamos a concluir el capítulo 4 y lo que quiero hacer es una especie de resumen y conclusiones de lo que hemos visto en estas, creo que son 4 charlas con esta que hemos tenido sobre el capítulo 4. Bien, hermanos, iniciamos hablando de este capítulo 4 del Génesis sobre el desarrollo de la civilización caída en el pecado, cómo comenzó a ser ese desarrollo y vimos la marca de la perversión y la degeneración en lo sucesivo. Vimos los orígenes del desarrollo de la cultura como hombres caídos en pecado. La cultura fue parte de la misión dada por Dios al hombre antes de la caída, pero ahora vemos el desarrollo de esa cultura por parte de una raza humana separada de Dios. Perdónenme un segundito. Vimos también cómo el hombre caído corrompe todo, hasta el culto. Porque en Caín vemos también la primera forma de culto inventada por el hombre. Hemos dicho que todas las religiones han sido inventadas por el hombre, excepto la verdadera, es decir, la revelada por Dios, la que está en su palabra. Y Caín fue el inventor de la primera religión. ¿Qué son las religiones inventadas por el hombre? Pues un culto según lo que al hombre le parece. Un culto inventando cualquier cosa, inventando dioses, inventando formas que Dios no ha establecido o que van en contra de su palabra. Esas son las religiones inventadas por el hombre. Todas las religiones han sido inventadas por el hombre, excepto la verdadera, es decir, la que está en la revelación de Dios en su palabra, porque también es religión. Eso lo vimos en una ocasión pasada. Así que en medio de toda esta descomposición y degeneración espiritual, moral, cultural y social, el hermano Alberto nos resaltó la gracia y la misericordia de Dios. Yo recuerdo que él comenzó diciéndonos, hermanos, terminamos el capítulo 3 con la expulsión del hombre y nos parece como si, no hay esperanza. Pero no, aquí en el capítulo 4 seguimos viendo la misericordia de Dios. Y el hermano Alberto nos enfatizaba, hay esperanza para el hombre, aunque haya sido expulsado del paraíso. Luego nuestro hermano Edgar nos habló de las dos historias, la iniciada con Caín, pervertida en todos los sentidos, y la iniciada con ese primer profeta, Abel, con su ofrenda según Dios anunció la muerte del Redentor. La ofrenda que era conforme la voluntad de Dios, conforme Dios. Con su ofrenda estaba anunciando la muerte del Redentor, el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Ahora, hermanos, me propongo resaltar algunos aspectos de este capítulo y así concluir. Así que al primer punto que quiero que veamos en esta noche le he llamado el camino de Caín y lo vemos ahí en Judas, versículo 11. Por favor, si alguien quiere leerlo. Judas, versículo 11, ahí lo vemos. Es llamado el camino de Caín. O sea, el legado de Caín es una especie de camino que muchos toman. Muchos van por ese camino. ¿Qué nos dice Judas, versículo 11? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, para el objeto de nuestro tema, en este momento tomamos la primera parte. El camino de Caín. Es el camino de la perdición. Sí, es todo un camino, ¿no? El Señor dijo, yo soy el camino. Pero aquí hay un hombre cambiando las reglas. Un hombre llamado Caín. Y tiene muchos seguidores. Aquí lo tenemos en la vida de Caín.
Se trata de la naturaleza caída dando sus frutos. Ahí está, en este hombre. Se convierte en todo un camino. Este es el hombre natural, el hombre separado de Dios. Si Dios lo deja a su propio albedrío. Cambio la palabra libre albedrío porque, como les he dicho, no me gusta esa palabra libre albedrío, hombre, porque prefiero decir que solo Dios tiene libre albedrío. Entonces voy a hablar de propio albedrío, porque albedrío significa voluntad o algo así como libertad. Entonces, si Dios deja al hombre a su propio albedrío, ¿qué es lo que sucede? Pues lo hizo Caín. En otras palabras, si Dios le suelta la rienda, hermanos, el hombre no es todo lo pecador que podría ser. El hombre podría volverse tan malo como el mismo diablo. Pero ¿por qué el hombre no es tan malo? Porque Dios es amor. Porque Dios amó al mundo. Porque Dios no lo dejó a sus propias expensas. Dios no hizo con el hombre como hizo con los ángeles. Por eso los ángeles son todo lo malos que podrían ser, los ángeles caídos y el diablo son todo lo malos que podrían ser, excepto lo que Dios no los deje hacer. Pero el hombre no es todo lo malo que podría ser. Y esto es muy importante que lo comprendamos. ¿Por qué el hombre no es tan malo como podría llegar a serlo? Porque Dios no le suelta la rienda, porque Dios no lo deja ser tan malo como podría ser. Esa es la razón. O sea, Dios no lo deja a su propio albedrío. Bueno, sí, en parte. En este caso, en Caín lo suelta bastante. Y a unos los suelta más en unos campos y a otros en otros. ¿Qué hace con nosotros los cristianos? Que transforma nuestro corazón y no nos suelta. Alabado sea su nombre. Amén. Porque Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Amén. Entonces, toda la obra en el cristiano es obra de Dios. Y toda la maldad del hombre que no tiene a Dios es del hombre, inspirada en su padre, el diablo. Bien, entonces lo que pasa en la vida de Caín es lo que pasa si Dios le suelta más la rienda. Y esto que pasa en la vida de Caín marca básicamente el derrotero para las generaciones sucesivas. Las generaciones sucesivas, digamos que se vuelven imitadoras de Caín. ¿Qué vemos aquí? Vemos incredulidad, vemos rebelión. ¿Lo vimos en la vida de Caín? Amén. Incredulidad, rebelión, malicia, ira, sí, pérdida del camino, dice Rosita, y él mismo establece un camino, o la conducta de él se convierte en un camino. ¿Qué más? Desviación de la verdad, violencia. Sí vemos la violencia en Caín, ¿no? Homicidio, injusticia. Ahora, ¿no es eso lo que vemos en el mundo? Entonces, aquí en la vida de Caín vemos el mundo de hoy, tal como está. Bien, en el verso 9, Dios le pregunta a Abel, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Recordemos que las preguntas que Dios hace al hombre siempre las hace por causa del hombre, no por causa de Dios. ¿Comprendemos eso? ¿Comprendemos la diferencia? ¿Por qué no es por causa de Dios? Pues porque Él lo sabe todo, Él no necesita preguntar nada. Pero nosotros sí necesitamos saber dónde estoy, quién soy, qué he hecho. Y entonces Dios le pregunta a Caín,
¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Recordamos cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás? En el capítulo 3, versículo 9. Es una pregunta parecida. ¿Dónde está Abel, tu hermano? A Adán le pregunta, ¿dónde estás? En 3:9. Es que el hombre siempre necesita saber dónde está, porque la luz de la verdad no se puede equivocar. La luz es la que le muestra que está perdido, que está en la oscuridad. El hombre necesita saber dónde está. Ahora Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? A Adán le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué te hiciste? Se está tratando de esconder de aquel que no se puede uno esconder. Pero lo único que uno hace es perderse uno mismo. ¿Dónde estás? Y a Caín le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Es decir, aquí hay una lección para nosotros. Somos responsables no solo de nosotros mismos, sino también de nuestro prójimo. Tenemos responsabilidad de nuestro prójimo. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está nuestro prójimo? Bueno, muchos están en la oscuridad, ¿no? Y necesitan la luz que nosotros tenemos. ¿Recuerdan? Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros estamos puestos en medio de la oscuridad para alumbrar. ¿Dónde está tu hermano? A ver, bueno, ¿dónde está nuestro prójimo? Estamos diciendo que muchos están en la oscuridad y necesitan la luz que nosotros tenemos. Otros muchos ya están en la luz, pero están desanimados y tal vez nos necesitan a nosotros. Otros quizás tienen hambre o tienen frío o están en las cárceles. ¿Recuerdan que el Señor dijo, tuve hambre y no me disteis de comer? O tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. O tuve sed y me disteis de beber. Estuve en la cárcel y me visitasteis. O no me visitasteis. Creo que hemos fallado en muchas cosas. Amén. Pero hay una cosa que podemos hacer por encima de todo esto, y es orar, acordarnos de todos ellos. Y con frecuencia también lo olvidamos. Yo soy el primero, hermanos. Yo me olvido de mi prójimo. ¿Dónde está tu prójimo? En un mundo donde impera el camino de Caín, las necesidades son muchas. ¿No les parece? Dios nos llene de su amor para que clamemos, oremos por todos ellos y les hablemos y seamos luz y seamos consuelo para ellos. La respuesta de Caín a Dios a esta pregunta es descarada, es mentirosa y es insolente. Este es un distintivo del que está en tinieblas. Es insolente, soberbio, igualito a su prototipo Caín y a su padre, el diablo. El primero que se ensoberbeció contra Dios. No sé, le responde a Dios, mintiéndole, porque sí sabía. Pero piensa que a Dios se le puede mentir, ¿no? Increíble cómo lo engaña su propia naturaleza. Este es un distintivo del que está en tinieblas. El que está en tinieblas se miente a sí mismo y se cree la mentira. Él piensa, él cree que le puede mentir a Dios. Y Caín aquí le miente a Dios de forma descarada y le dice, no sé. Y de forma insolente le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano?
qué insolencia, qué soberbia con aquel que si quiere le quita la respiración en ese instante. Puede hacer lo que quiera con nosotros, pero muchas veces no lo ha hecho. Pero Dios no necesita discutir con nadie, así que Dios no discute con Caín, ¿no? Él no se pone a discutir con él, sino que le dice, le responde algo que es para enseñarnos a nosotros. Recordemos, las preguntas o las respuestas que Dios da, no las da por causa de él, las da por causa de nosotros. Aunque Caín logra silenciar la voz del primer profeta y justo sobre la tierra, no logra callar la voz de su sangre, pues esta clama desde la tierra, como también clama la sangre de todos los justos, de los cuales el mundo no era digno. Bienaventurados aquellos que estemos en Cristo. Porque bien, el mundo no nos quiere. Así que no se nos haga extraño si el mundo nos maltrata, si el mundo nos menosprecia. Bueno, es que no somos del mundo. Y como nos lo acentuaba nuestro hermano Edgar la vez pasada, hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Ahí lo leemos en Hebreos 12:24. Dios nos dé entendimiento para comprender esa voz, la voz de la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. Bueno, también nos ha enfatizado nuestro hermano Edgar en algunas predicaciones sobre Hebreos este aspecto. Es decir, hermanos, que comprendamos la doctrina alrededor de la sangre de Cristo, la doctrina de la redención, del pacto que no fallaría. Porque hay un solo pacto que no falló y no fallará, cuyo fiador fue nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la doctrina de la justificación. Todo eso tiene que ver con la sangre de Cristo. Bueno, etcétera. Que el Señor nos dé entendimiento para que comprendamos todas esas doctrinas. En 4:11 tenemos la diferencia entre Adán y Caín. Leemos, ahora pues maldito seas tú de la tierra. A Adán, Dios le dice que la tierra será maldita por su causa, mientras que a Caín le maldice en forma directa. Recordamos aquel salmo que habla de los malditos. Los malditos son los que no vinieron a los pies de Cristo. Le dieron la espalda a Dios y así despertaron en la eternidad de espaldas hacia Dios, de espaldas a la verdad, rechazando la muerte de su santo Hijo que podía haberle salvado. Esos son malditos. ¿Recuerdan que el Señor lo dijo también en Mateo? Entonces le dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Hay unos malditos. Y notemos la diferencia. A Adán le dice, la tierra será maldita por tu causa. Pero Adán no es maldito. Pero a Caín sí le dice, eres maldito. Bueno, es que Dios no le debe nada a nadie. Si Dios salva a alguien es por pura gracia. Eso que no se nos olvide jamás. Bien, en el versículo 13 vemos la renuencia al arrepentimiento de Caín. Caín no se arrepiente. Por el contrario, acusa a Dios de ser injusto. Y él se coloca
en el lugar de la víctima. Él es la víctima. Es exactamente lo que hace todo aquel que está en tinieblas. Él está convencido que Dios no ha sido justo con él, que Dios le debe a él, y siempre se considera la víctima. Y hermanos, eso es pegajoso. A los cristianos nos viene Satanás con mucha frecuencia atacándonos con esas dudas de que Dios no ha sido justo conmigo. Ay, hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros. Este es el camino de los malos. No se arrepienten y no se arrepentirán, a menos que Dios obre un cambio en ellos. Porque nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Amén. Y Dios juzgará, Dios les juzgará por ello. Aquel que es justo y que no puede cometer injusticia, no pasará por alto ninguna injusticia. Caín comprende que debe llevar la carga, es decir, el castigo. Si se hubiese humillado pidiendo perdón, Dios hubiera llevado su carga. Miren la diferencia. Pero él no hace más que quejarse. Es que es dura la carga que me has puesto, porque no se arrepiente, Caín. Venga a los pies de Cristo. Tenemos un mensaje, ¿no? Venga a los pies de Cristo, humíllese a los pies de tu Creador. No le estoy pidiendo que se humille ante mí. No, ante mí no debe arrodillarse. No, le estoy pidiendo que se humille ante Cristo. Si quiere, hágalo solo, allá en el baño, arrodíllese. Dígale a Dios, cierre la puerta, pero derrame su alma delante de Dios y venga arrepentido a los pies de Cristo. Tenemos un mensaje, ¿no? Amén. Caín comprende que debe llevar la carga, pero no se arrepiente. Si se arrepiente, Dios no descargaría sobre su propia cabeza lo que él mismo se inventó. Porque así está escrito en la Biblia. Simplemente Dios deja caer sobre su propia cabeza lo que ellos mismos han hecho. Pero los que hemos venido a los pies de Cristo, Dios no descarga sobre nuestra cabeza nuestros propios pecados, sino que los quita y los puso sobre Cristo. Y a mí me declaró inocente. Y a Cristo declaró culpable en la cruz. Hermanos, esto es para que nos postremos y adoremos y seamos agradecidos. Bien, podríamos descansar. De hecho, los que hemos venido a Cristo hemos descansado verdaderamente. Pero el que está en tinieblas, así como Caín, podría haber descansado si hubiera venido a los pies de Cristo, porque hay alguien que pagó todo. Y si viene arrepentido ante Dios, Él llevará la carga. Tenemos mensaje, ¿no? Amén. Bien. En el 4:15 vemos que Dios cuida aún de los malos. Porque aún Dios cuida a Caín. Tal es la gracia de Dios, el amor y la misericordia de Dios. Aún protege a los malos. Ay, hermanos, Dios es muy misericordioso. Y en el versículo 16 tenemos a Nod. A ver, leamos. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Bueno, ya nos hablaba nuestro hermano Edgar también la vez pasada sobre este tema, pero siempre es bueno repasar. Así que no sobra recordarlo. Caín entonces es el prototipo del hombre caído a quien Dios deja a su propio albedrío
El hombre anda errante. No significa errante, precisamente. Eso es lo que significa errante. Y Caín es el prototipo del hombre caído, a quien Dios deja en mucho, no en todo, como ya lo dijimos, pero en mucho o en más, lo deja a su propio albedrío. El hombre anda errante, no sabe para dónde va, ni siquiera sabe quién es él, ni de dónde vino, por qué está ahí. Está totalmente desorientado, extraviado, anda errante, hermanos. Ese es el hombre sin Cristo. Y el camino de Caín se convirtió en el derrotero del hombre en lo sucesivo. Aquí tenemos una muestra en los versículos 17 al 26 de lo que pasa con los hombres que le siguen a él. Veamos qué pasa con las generaciones sucesivas después de Caín. Y aquí viene nuestro segundo punto. El derrotero del camino de Caín para la posteridad. Bien, leamos el verso 17. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. O sea, llamó a la ciudad Enoc. Nuevamente vemos el desafío del hombre rebelde a los mandatos de Dios. Dios lo mandó a ser errante, y él ¿qué hace? De una vez va y funda una ciudad. Lo contrario de lo que Dios le manda. ¿Ve? Y como si fuera poco, le coloca el nombre de su hijo, como para que no se le va a olvidar. A la ciudad le coloca el nombre de su hijo. Ahí está el hombre, tal cual, el hombre natural. Bien, pienso que la pregunta de con quién se casó Caín ya ha sido respondida lo suficiente, y el hermano Edgar nos estuvo hablando de esto, no sé si el hermano Alberto también. Entonces, como hemos dicho aquí, como dice el capítulo 5, versículo 4, pues Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. Solo quiero leer lo que escribió un hombre llamado Henry Morris, quien fue fundador y presidente del Instituto para la Investigación de la Creación. Bueno, hay muchas cosas, obviamente, que no comparto, que tienen que ver con la teología, básicamente. Pero en cuanto a cuestiones de investigación, hay muchas cosas que obviamente son maravillosas, son muy buenas. Así que este hombre nos ha dejado un buen legado. Y voy a leer textualmente lo que Henry Morris dice. Dice, para hacer posible el comienzo del proceso de multiplicación, por supuesto, por lo menos un hijo de Adán tenía que casarse con una hija de Adán. Probablemente en esa primera generación todos los matrimonios eran entre hermanos y hermanas. Escuchen esto que va a seguir diciendo, muy importante. En ese tiempo temprano no había genes mutables en el sistema genético de cualquiera de los hijos de Adán. De modo que ningún daño genético pudo resultar de esos matrimonios entre familiares cercanos. En generaciones muy posteriores, durante el tiempo de Moisés, esas mutaciones se habían acumulado hasta el punto donde esos matrimonios eran genéticamente peligrosos, de modo que el incesto fue prohibido en las leyes mosaicas. Bien, hermanos, esto es un llamado también. La unión de parejas entre familiares puede traer consecuencias sobre los hijos, es decir, en su formación física. Creo que ustedes lo han visto. Yo lo vi incluso en familiares cercanos a nosotros, en primos, primas. Lo hemos visto. O sea, tuvieron hijos que les nacieron con problemas, con malformaciones. Bueno, Dios se los llevó ya por su misericordia. Pero Dios determinó que esto no sería más así. Y creo que la respuesta que nos da este autor es
es bastante apegada a la palabra de Dios y a la ciencia, a los estudios científicos. Entonces deberíamos tener en cuenta eso. Las relaciones deben evitarse entre familiares. Bien, hermanos, en el 4:18 tenemos, leámoslo, dice: a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Bien, ahí tenemos dos nombres, Meujael y Metusael, dos nombres que llevan la terminación el, que es el nombre de Dios. Seguramente esto es una alusión al hecho de que por más alejados que estén de la verdad, la ley de Dios está escrita en sus conciencias. Y entonces ellos le pusieron a estos hijos nombres que la terminación del nombre era el nombre de Dios. Bueno, la ley en sus conciencias, Romanos capítulo 2, versículo 15. El 19, tenemos a un Lamec, otro descendiente ya, un paladín de la maldad. Lamec comienza a desafiar abiertamente el mandato de Dios de que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lamec toma dos mujeres. De los hijos de Ada, uno parece destacarse en el campo del pastoreo. Parece que lo que él hace se convierte en un legado para la posteridad en cuestión de la industria ganadera. Bueno, algunos comentaristas están de acuerdo que hasta este momento no habían comido carne, pues Dios hasta ahora no lo había mandado o no lo había permitido. Pero ellos lo hicieron como una muestra más del desafío a lo establecido por Dios. Recordemos en Génesis 1:29 que el Señor había establecido una regla para la alimentación del hombre. Le había dado todos los frutos y las semillas para su alimento. Y es posible que hasta este momento Dios no había autorizado, Dios no había mandado que podíamos comer carne. Y es posible que ellos comenzaron a hacerlo. El hombre sin Dios se inventa cualquier cosa. Y aquí tenemos a las generaciones de ese hombre prototipo de los hombres alejados de Dios y de esa cultura alejada de Dios, de esa sociedad pervertida. El otro hijo de Ada se convierte en el primer padre de los músicos. Verso 22, ¿no? Bien, la otra mujer de Lamec, llamada Sila, dio a luz a Tubal Caín. Parece que se llamaba Tubal y luego le añadieron el nombre Caín, porque bueno, Caín significa artesano. Y este hombre parece que es el originador de la ciencia de la metalurgia, del hierro y el bronce. Y leamos el versículo para que tengamos más claridad de lo que estamos diciendo. Dice, y Sila, 22, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Tubal Caín era artífice. O sea, parece por eso le ponen la terminación de Caín, porque es un artesano. Y bueno, parece que diseña muchas cosas en hierro y en bronce y posiblemente hasta espadas con las que comienza la guerra también, como parte de la degeneración de la sociedad. En los versículos 23 y 24 se inicia la poesía. Y aquí usada por primera vez, es utilizada para proclamar lo malo, la violencia, el odio, el egoísmo, el homicidio, la venganza. Leamos
los versículos 23 y 24. Hermana Julia, ¿nos puede leer esos versículos, por favor? Claro, sí, señor. 23 y 24. Sí. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Una poesía. Dicen que es el registro más antiguo que existe de poesía. Y parece que aquí comienza la poesía. Pero miren, ¿qué está proclamando con la poesía? Con la poesía se pueden decir cosas bellas, maravillosas. Pero aquí se está usando para resaltar el egoísmo, el homicidio, la venganza, el odio, la violencia. Todo esto está implícito acá en esta poesía breve de 2 versos. Y como dijimos hace un momento, posiblemente una de las cosas que fabricaron con el hierro y el bronce fueron espadas. Y la guerra se convirtió en algo normal. Ahora, en los versículos 25 y 26, por favor, hermana Julia, si nos los lee. Sí, señor. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, en paréntesis dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bien, hermanos, los malos siempre perseguirán a los buenos, a los justos. Y aquí comienza a suceder esto, pero aquí viene una sustitución. Nace otro hijo y ellos, que parece que están vivos con esa esperanza del Redentor, del que aplastaría la cabeza de la serpiente, entonces le ponen el nombre Set. Set significa sustitución. Así que aquí nos acordamos de la gloriosa y excelsa doctrina de la sustitución. Doctrina casi totalmente desconocida en la iglesia evangélica de hoy. Quizás podríamos hacer un ejercicio, hermanos. Yo les recomiendo que lo hagan, no tratando de corchar a nadie, sino preguntándole a cualquier persona de alguna iglesia si nos podría explicar qué es eso de la doctrina de la sustitución. Y posiblemente o seguramente nos dirá que no sabe. Lamentablemente. Es que no se predica hoy en día en las iglesias. Es totalmente desconocida la gloriosa, la excelsa, la maravillosa doctrina de la sustitución. Ya lo entendemos nosotros, ¿verdad? Lo tenemos claro, la doctrina de la sustitución. Cristo nos sustituyó en la muerte. Él ocupó nuestro lugar, el lugar que yo debía ocupar. Él me sustituyó. Y por eso es que me puede justificar. Y al justificarme, entonces me coloca las vestiduras de Él para que yo pueda ser aceptado, porque Dios no puede aceptar algo menos que la perfección delante de sus ojos. Entonces Él me sustituye. Y así es que puedo ser aceptado. Aquí está exaltada la doctrina de la sustitución. Abel, el primer justo, el primer héroe de la fe, así lo leemos en Hebreos capítulo 11. El primer profeta, sí, porque proclamó a Cristo, porque rindió culto verdadero. El iniciador de la raza de los redimidos es asesinado por el iniciador de la raza de los enemigos de toda verdad, Caín, su propio hermano. Pero los designios y la obra de Dios no pueden fracasar, de manera que nace otro hijo y es llamado Set, que significa sustitución. Cristo es nuestro sustituto. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, aquí terminamos.